Continuamos con mucho más en este día que por supuesto estamos dispuestos a entregarle la mejor información, pero también datos interesantes a propósito de que a nosotras las mujeres nos encanta las intervenciones ¿A usted? ¿A quirúrgicas. ti? Hay que generalizar porque somos el género, ¿me entiendes? Entonces el especialista a cargo de acá de este programa es el doctor Franklin Peña y hoy vamos a hablar acerca de esos errores más comunes que cometemos a la hora de elegir un cirujano plástico. Porque creemos que es a la deportiva, ¿verdad? No sabemos cuál es. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, encantado de estar aquí con Vea, ustedes. Con vea todos los amigos y amigas que ven de extremo a extremo. después de esas vacaciones. Está que como le fue bronceadito, superbién. ¿verdad? No, está bien, no, pero merecidas vacaciones, imagínate, tanto trabajo y eso es importante. Así es. Doctor, bienvenido. Cuéntenos acerca Gracias. de esto tan importante porque al momento de que una persona se va a someter a un proceso estético, debe de tener en cuenta muchos factores y al mismo tiempo, la misma desesperación a veces, ellos llegan a cometer muchos errores. Claro, fíjate que muchas veces la falta de información influye. Y la desesperación. Los procesos de cirugía plástica se realizan Y el con precio calma. El precio también. Los procesos de cirugía plástica se realizan con calma, como no son cirugías de emergencia y que muchas veces no es un procedimiento de vida o muerte, sino que se puede tomar el tiempo para saber exactamente que el paciente entra a cirugía en óptimas condiciones. Es muy importante tener los datos importantes. En nuestro país está la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Sodocipre. Si pones sodocipre.net, ahí están listados todos los colegas que son miembros, que están acreditados, que tienen Certificación. todas sus certificaciones y su entrenamiento como debe ser. Entonces también en las redes sociales hay tanta información que no toda es de confiar. Sí. De modo que directamente en los medios oficiales, sodocipre.net, ahí están todos los colegas. Y luego viene otra parte. Visitar a un médico es muy importante. Ves un doctor que te gusta, pero siempre recomiendo visitar por lo menos 2 o 3 colegas. Ok. Tener una segunda y una tercera opinión es muy importante. Yo como médico, si me voy a someter a una cirugía plástica, voy por lo menos a 2 o 3, o a un procedimiento de cualquier tipo. Entonces, como este es un procedimiento que da tiempo, Claro. que puedes ir, que puedes analizar, las prisas son cuando la paciente tiene un viaje, cuando tiene una boda, cuando tiene... Entonces, muchas veces conviene hacerlo después de. No te vayas a hacer una cirugía plástica si el mes que viene vas de vacaciones. Y existe también como que esta estructura de pensar de que vamos a obtener los resultados muy rápidos. Es bueno que usted converse con el público de que la garantía para que sea exitosa una intervención de esta índole es la recuperación, es el reposo. Claro ¿Cómo que sí. sería el reposo en el caso de la rinoplastia, por ejemplo? La cirugía plástica tiene 3 partes. El preoperatorio, que debe ser bien estricto para determinar que el paciente va en buen estado. El transquirúrgico, donde el médico se supone que cuenta con todos los equipos, tanto de recursos humanos como de tecnología. Y luego el postquirúrgico, que depende del paciente. Ahí tenemos que nosotros, como cirujanos, confiar en que la paciente se va a cuidar. Hay pacientes que me llegan que en la entrevista no me dan la certeza. Esta como que no. Porque no me da, Y no le da no la seguridad de que podemos, vaya a llevar el podemos proceso. operarla porque ya por la experiencia sabemos que es el tipo de ¿Pero paciente. las ha rechazado, doctor? Sí, claro. Pero que Casi el también es parte 50% de los cuidarse, pacientes, casi el 50% de los pacientes que van a la oficina de un cirujano plástico no califican por algunas cosas. Mire, a propósito de la consulta, cuando usted dice que usted como profesional y consciente de su trabajo rechaza pacientes que entienden que no le van a dar un adecuado cuidado al proceso postoperatorio, pero también sería interesante que usted nos señale cuáles serían esas principales situaciones o cosas que quizás pueda ver el paciente al momento de que vaya a consultar por primera vez con ese cirujano que le dé una alerta de que no, ese no es el cirujano que debo de elegir. Que en la entrevista hay cuestionarios que se completan, hay preguntas que se hacen a las pacientes. Cuando una paciente no tiene una información que sea creíble o se enfermó o no lo comenta o lo dice a medias o fuma, dice que fumaba y tiene una historia un poco, esos son detalles, banderas rojas, ¿verdad? Banderita O roja. tiene expectativas muy altas o ya se ha operado varias veces de lo mismo y de todos modos no queda conforme, podría tener más bien un trastorno psicológico y no una lipodistrofia o algo físico que podríamos cambiar en cirugía plástica. Entonces, en el caso del paciente, esas alertas para que no, por ejemplo,
si va donde otro médico cirujano y ese médico cirujano en su primera consulta no le da como buena espina o hay algo que no Si le se le cuadra? pasa ¿Cuáles por son las alto señales? algo, bueno, falsas expectativas, que la paciente mienta. Fíjate que la paciente no solo habla con el cirujano plástico, habla con los asistentes, con quien recibe la llamada, se les hace un cuestionario, lo ve el Un test anestesiólogo, psicológico, tengo el entendido cardiólogo, test psicológico, y ya ahí determinamos, y es muy medible qué paciente puede o no ser candidato. Yo creo que parte de prevenir unos malos resultados también es saber indagar. ¿Qué clase de preguntas serían las idóneas para que un paciente o un posible paciente pueda descartar las habilidades o destrezas que pueda tener un cirujano plástico más allá de sus redes sociales? Porque las redes sociales Claro. soportan todo. En las redes sociales vemos todo muy bonito. Todos lo vemos muy bien. Entonces, y a todos nos pasa, con un restaurante, con un hotel, con un lugar donde vamos, que tú Todo lo se ves vende bien. y cuando llegas, anda, no era. Y así pasa también en cirugía plástica. Tú puedes ver un resultado antes y después y luego no ser lo esperado. Hay fotos que se manipulan y eso también puede influir. Las preguntas claves es, doctor, ¿dónde usted estudió? ¿Cuántos años usted tiene ejerciendo? Esta clínica está habilitada por salud pública. A un paciente no le debe dar vergüenza, porque después que hay alguna complicación, ya no sirve de nada que preguntemos. Claro. Hay que preguntar antes. Doctor, ¿y con usted quién más opera? ¿De su equipo quién es su anestesiólogo? Los anestesiólogos, los pacientes, tanto hombre como mujer, ¿verdad? Anestesiólogo y anestesióloga, me refiero en conjunto. Los pacientes deben de conocerlo no el día de la cirugía. Esa es una información muy yo no sabía eso. importante. Pero ¿en qué Tienes que infiere? conocerlo antes. Bueno, tienes que ver porque no te puedo ver ahora que te voy a operar. Ya tú estás lista, ya estás preparada. ¿Genera confianza también? Puedo tener un sesgo como médico. Ya el cirujano plástico dijo que te va a operar. Yo soy el anestesiólogo. Ya tú estás lista, ya te hiciste todo, ya tenemos todo preparado. El quirófano está listo esperándote. Usted habla de Y pueden haber sesgos de... Menciona el anestesiólogo, el equipo es sumamente importante al momento de hacer un procedimiento, porque el cirujano no está solo, evidentemente. Pero en cuanto a las especializaciones, porque hay cirujanos que son más expertos en áreas en específicas. Claro. Que si la nariz, que si los senos, que si los glúteos, que si la lipo, que si los brazos. ¿Cómo poder en este caso, poder definir, sería un solo cirujano o varios cirujanos en este caso si se van a hacer más de un procedimiento? Muy importante, muy importante. Depende de qué tipo de procedimiento. La cirugía plástica tiene diferentes especialidades. Hay cirugía de reconstrucción mamaria, que después de hacerse uno cirujano plástico hace otro entrenamiento en cirugía de reconstrucción por cáncer, cirugía de mano, cirugía de nariz, cirugía craneofacial, de manera que hay diferentes especialidades. Cualquiera que es cirujano plástico opera mama y cuerpo. Para hacer cara, nariz, necesita un entrenamiento adicional. Y no basta, fíjate, cualquier cirujano plástico de Sodocipre, de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que no tenga experiencia en nariz, te lo va a decir. Va a decir, no opero nariz, no tengo experiencia en nariz y te voy a referir con tal colega. Así mismo lo hago yo. Cuando llega una paciente que necesita una reconstrucción mamaria por cáncer, yo me entrené para eso, me dieron todo lo que se necesita, pero no es la cirugía que realizo diariamente. No tengo larga experiencia en ese procedimiento, la envío a la paciente con otro colega de los que sí lo hacen diario. Qué bueno que toca ese tema porque nos gustaría, como nosotros, usted es nuestro cirujano plástico de confianza, nos diga específicamente cuáles son esas áreas en las que usted es el más duro. Que usted diga, bueno, las mejores lipos, los mejores abdomen. Yo soy el mejor en Yo soy el mejor en esto. Eso no puedo decirlo así. No, Bueno, lo que dicen los pacientes. La que me han modestia dicho, no me permite, pero fíjate que... La modestia. la humildad como la mía. La gran experiencia que tengo en nariz y en cara es por encima del promedio. Mira, a propósito de que usted menciona la nariz y la cara, dígame cuál es esa cirugía que si usted se le dio para allá, no hay vuelta atrás y es sumamente delicado. Bueno, realmente la mayoría de procedimientos, después que se realizan, no podemos deshacerlo. Si tú te haces una lipo y luego quieres tener tu mismo lo puedes cuerpo, regresar. No, pero si no tú se quieres puede. si tú te haces una lipo y te quieres ver más recogida, vuelves y te haces otra lipo. Pero en el caso, por ejemplo, de la cara, que es tan delicada, que hay procesos que se hacen, que cuando te lo tratas, cuando te lo haces en la cara, sobre todo, no hay vuelta atrás. Bueno, Te la refieres nariz, como cuando fíjate que quitan piel y en ya. la nariz, La nariz, ¿Cómo por hacemos ejemplo, para la nariz reponer? cuando hay muchas la nariz mujeres es que un se la procedimiento desaparecen. que
si te quitamos, la nariz tiene estructuras, ¿verdad? Hay hueso, hay cartílago, piel, grasa, así como se ve. Tú dices, pero eso es algo pequeño. Hay pacientes que preguntan el precio de una cirugía de nariz y luego dicen, pero si eso es tan chiquito y la lipo es tan grande, ¿por qué cuesta más? Entonces, fíjate qué pasa. En la nariz hay hueso, cartílago, grasa, piel. Si quitamos de más, luego no se puede rehacer. No puedo coger cartílago de otra gente y ponértelo. Y entonces los defectos y las secuelas pueden ser graves. Yo me quiero ir más profundo ahora porque conozco un caso de una muchacha que se quiso hacer su rinoplastia y le sacaron un poco de hueso o de cartílago, no lo tengo muy claro, desde mi ignorancia es la información que tengo, de la costilla. Entonces, se desencadenó a partir de ese procedimiento problemas mentales. Se le detonó a partir de ese tratamiento. ¿Cómo sucede esto y qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay veces que las pacientes, si no son bien evaluadas, puede surgir. Alguien que tiene dismorfia corporal, que no la enviamos al psicólogo o al psiquiatra antes de la cirugía, puede tener ese trastorno de ansiedad, puede tener depresión. Hay pacientes que están muy bien, pero cuando se someten a una cirugía necesitan 3 semanas sin hacer nada. Y cuando están así en su casa, es como un detonante. Hinchadas, sin ver el resultado, detona eso. Por eso los psicólogos y los psiquiatras son aliados del cirujano plástico. En muchos casos nosotros tenemos que mandarlo primero al psicólogo. La paciente está bien físicamente, pero mental o emocionalmente tuvo un divorcio hace unos meses, se le murió a alguien, tiene trastorno de ansiedad, no toma medicamentos. En la adolescencia sufrió de depresión, pero ya no está siendo tratada y todo eso, si no lo detectamos, operamos la paciente, porque todos los análisis están bien. Pero ahí hubo negligencia médica, ¿verdad? No como siempre. falta de evaluación. Hay cosas que se pueden saltar. Incluso hay pacientes que pueden manipular la consulta, en cierto modo, y engañan al médico. Así que no se puede decir negligencia sin conocer un caso específico. Claro. Pero al que no van a engañar es al doctor Franklin Peña. Ese no hay forma de que lo engañe. De todos modos, le pedimos a Dios, fíjate que antes de cualquier... Invocamos a Dios antes de entrar ese quirófano, porque antes de nadie cirugía, sabe. sí, siempre oramos y nos ponemos en manos de Dios porque somos instrumentos y no tenemos la verdad. Y las cosas pueden pasar, claro. Para eso me pónganse en manos del mejor. Doctor, las redes, los números, dónde Con que hay mucho que ir. gusto. En Instagram como Dr. Franklin Peña, en Google se puede poner Dr. Franklin Peña y también en ChatGPT si puedes poner qué mi certificación. ¿Qué opinas del Dr. Franklin mis Peña? posgrados. Y ahí ChatGPT les responde. le puedes. Para que vean. Bueno, continuamos con mucho más. Viene buena música, así que usted quédese allí porque la bachata es lo que va a primar. Vamos con Michael.